Sé que la semana pasada tuvieron el privilegio de escuchar la palabra de nuestro Señor o a través de nuestro hermano en Cristo, el pastor Brent Line. Y es un siervo de Dios, el cual ha dedicado su vida a estudiar, analizar, comprender la palabra de Dios, tal y como fue inspirada por el Espíritu Santo. En esta tarde vamos a entrar entonces a entender un poquito más por qué somos una iglesia y qué es una iglesia. Hace 2 semanas tocamos el tema de los conceptos que se tienen de la iglesia, tanto el concepto equivocado que se tiene de la iglesia y el concepto neotestamentario de la iglesia. Conforme estemos profundizando más y más, vamos a llegar a un punto donde nos vamos a encontrar frente a frente al espejo de la verdad. Y cada uno de nosotros va a ser retado y desafiado a tener que asumir responsabilidades que Dios ha puesto sobre su pueblo para que su pueblo las haga. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús hace la oración más extensa que se haya registrado para nosotros en el Nuevo Testamento. Es una oración de intercesión en la que oró por sus discípulos de aquel entonces y por todos los discípulos que creerían por medio del testimonio de aquellos 11. La oración se denomina la oración sumo sacerdotal de Jesús. Uno de los temas centrales en esta oración es la petición de Cristo al Padre de que su pueblo pudiera ser uno como Jesús y el Padre son uno. Fue una oración por la unidad cristiana. No obstante, aquí estamos en este siglo. Estamos aquí en comienzos del siguiente siglo, el cual se ha catalogado como el siglo de los mileniales. Y la iglesia probablemente está más fragmentada que en cualquier otro momento de la historia de la iglesia. Usted puede decir, no, pero pastor, ahora es cuando más unida está la iglesia. No. La iglesia está bien fragmentada. Y conforme pasan los años, la iglesia de Dios va a continuar fragmentándose. En lo que se levanta un nuevo movimiento, el cual es un movimiento que aparenta ser la iglesia y la unidad de la misma, pero no la es. Y para muchos que estudiamos escatología, ese tiempo que se avecina es una de las señales, como diría un buen cubano, la tapa que le ponen al pomo para nosotros y el saber de que la venida de nuestro Redentor está más cerca que nunca. La tesis, la iglesia es una. Bueno, ustedes se preguntarán, pastor, ¿cómo así que la iglesia está fragmentada y es una? ¿Cómo así? Históricamente y a partir del antiguo concilio eclesiástico en Nicea, la iglesia ha sido definida con 4 palabras claves. Y creo que las mencioné hace 2 domingos o 3 domingos atrás. En aquel entonces la iglesia enfrentaba un dilema y era un dilema de identidad. Por lo tanto, la iglesia tenía que poner por escrito sus creencias básicas. Y dentro de esas creencias básicas se llegó a la conclusión que la iglesia es una. La iglesia es santa. La iglesia es católica y la iglesia es apostólica. En esas bases, la iglesia comenzó continuó, si se me permite acuñir el término,
o acuñar el término, continuó aprendiendo más y entendiendo más y más la doctrina de los apóstoles. Familia, desde ese tiempo hemos, como dije, aprendido que la Iglesia de Cristo tiene esas 4 principales distintivas. Pero estas principales distintivas llevaban a la Iglesia a entender una unidad que está en Cristo, no en los líderes, no en los pastores y mucho menos en la iglesia en sí, sino en aquel que mantiene esa unidad. A través de los últimos años se ha considerado la unicidad y la unidad de la iglesia, observando algunos de los problemas que han surgido a consecuencia de este movimiento del cual les hablé, y es el movimiento ecuménico. No sé si algunos han o están familiarizados con este movimiento. Este movimiento ecuménico intenta generar tanta unidad visible de la iglesia organizacional e institucional, no importando los métodos con tal de lograr los fines. Y ahí hay un problema serio. Porque esto nos hablan, el hablar de la unidad de la iglesia no es hablar de la suma. Si se acuerdan la ley o la regla de la suma, el orden de los factores no altera el producto. En la iglesia el orden de los factores sí altera el producto. Por lo tanto, este movimiento va a llevar a muchos, incluyendo a muchos elegidos, a desviarse, pero por la gracia de nuestro Dios no perecerán. A causa de este movimiento, las iglesias han creído necesariamente ampliar su base de teología y su base confesional con el fin de albergar las teologías divergentes al interior de la misma iglesia. A este movimiento que salió del movimiento ecuménico se le llama pluralismo. El pluralismo, mi querida familia, es una filosofía que permite que una amplia diversidad de puntos de vista y doctrinas coexistan dentro de una sola corporación. Y eso nosotros lo podemos ver en diferentes denominaciones, como por ejemplo la denominación en la cual nosotros pertenecemos, la Convención Bautista del Sur. Es increíble que en el tiempo histórico, me remonto a los años 1600, 1700, especialmente a los años 1700, cuando aquí en los Estados Unidos alguien decía que era un bautista, se sabía lo que era un bautista. Ahora usted dice que es bautista y no se sabe lo que es un bautista. Porque hoy hay bautistas del séptimo día. Hoy hay bautistas que creen que la salvación se pierde y siguen llamándose bautistas. Hay bautistas que no son arminianos. Es peor. Creen lo mismo que creen los católicos. Ya se han inclinado a retocar los temas de los santos y la veneración de los tales. Y lo que es peor, hay bautistas que, autollamándose liberales, están permitiendo dentro de sus grupos mujeres pastoras, hombres que han cambiado su sexo y transformándose de hombre a mujer y continúan liderando y pastoreando esas iglesias. Donde cuando me refiero a pastoras no me estoy refiriendo a
la particularidad del pentecostalismo, donde la mujer es pastora y está con su esposo y el esposo está ahí. No, me refiero a pastoras porque la mujer ejerce o practica el lesbianismo y es pastora con su cónyuge, que es otra mujer, dentro de la convención bautista. Y se está permitiendo todo esto. Y es increíble. Y si ustedes quieren buscarlo, métanse al amigo Google y escriban cualquier expresión de las que yo le acabo de decir y lo va a llevar a la página de la Convención Bautista del Sur. ¿Por qué? Porque la manera que Satanás tiene para destruir no es atacando de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. La manera más fácil de destruir una familia no es atacar la familia de afuera hacia adentro, porque cuando se ataca a una familia, la familia se protege. El esposo y la esposa se protegen contra el ataque exterior. Pero tú quieres destruir un matrimonio fácil, mete chisme en la mente y en el corazón de la esposa y del esposo y ese matrimonio se destruyó. ¿Quieres destruir una relación entre el papá y el hijo? Haz lo mismo. ¿Quieres destruir cualquier organismo? Haz lo mismo. Es más, nuestro cuerpo se decae cuando bacterias entran en nuestro sistema y nos destruyen de adentro para afuera. De ahí todas las enfermedades que nosotros padecemos. Cuando usted viene a recibir una fiebre, ya la infección la tiene hace rato. Y eso es lo que está haciendo el pluralismo. Trae ideas dentro del mismo organismo. Ahora da pena. Y ya muchos hermanos ni siquiera quieren llamarse bautistas porque ser bautista ya no es lo que era antes. Cuando estudié en el seminario, hace un par de años atrás, y no empiecen con el unos cuantos años atrás, tomé una clase llamada Historia de la Iglesia. Y fue interesante que cuando retomé las clases para los que están estudiando Teología 2 y después espero que sigan a Teología 3, tomarán esa clase de Historia de la Iglesia. Pero cuando yo estuve en el seminario, dentro de esa clase, los estudiantes teníamos que examinar algunas de las controversias que la iglesia a través de la historia tuvo que enfrentar. Entre esas tres, las que a mí más me llamaron la atención fue la herejía ebionita, la herejía docetista y la herejía gnóstica. Usted va a decir, pero pastor, ¿por qué esas tres le llamaron más la atención de la diversidad de herejías que había? Bueno, por la sencilla razón que de la herejía ebionita salieron los mormones. De la herejía docetista, los testigos de Jehová. Y de la herejía gnóstica, los miles de millones de personas que vienen domingo tras domingo a reunirse con la iglesia y no son la iglesia. Los falsos cristianos. Aquellos que piensan que porque pasaron al frente una vez que el pastor les dijo que pasaran al frente y fueran salvos, pasaron al frente y ya piensan que son salvos. Aquellos que piensan que el vivir una vida en santidad es vivir una vida perfecta y llegan a engañarse ellos mismos diciendo, no, yo vivo una vida tal que yo no peco. Son aquellos que han tergiversado la palabra de Dios y la han acomodado a sus propios propósitos. También estudiamos los famosos concilios eclesiásticos, tales como el concilio de Nicea y el concilio de Calcedonia. Estos concilios abordaron distintas variantes heréticas relacionadas con la cristología, como la naturaleza de Jesús,
un hombre, dos naturalezas, divina y humana. La doctrina del nacimiento virginal e inmaculado de nuestro Señor Jesucristo. Su expiación y su resurrección. Muchas personas ni siquiera entienden lo que es la expiación de pecados. Muchos dicen la expiación es Cristo muriendo. No, la expiación de pecados es Cristo viviendo también. Viviendo una vida impecable y muriendo sin necesidad de morir. El justo imputándose los pecados de los que creerían en él. Y luego la resurrección del mismo. La ascensión a los cielos y la exaltación de su santo y bendito nombre. Nombre a través del cual muchos vienen a ser parte del pueblo de Dios. Familia, la iglesia siempre ha tenido que tratar con la herejía. La iglesia siempre ha hecho una distinción entre herejía y error. Y cuando me refiero a distinción, no me refiero a una distinción de tipo, sino una distinción de grado. ¿Qué es lo que quiero decir? Un error puede ser una enseñanza con respecto a el bautismo, por ejemplo. Por un lado tenemos un grupo que dice, no, el bautismo tiene que ser por inmersión. Otros dicen, no, el bautismo tiene que ser por aspersión. Y hay otro grupo que pudiera decir, no, el bautismo tiene que ser por infusión. Esos tres puntos pueden ser errores doctrinales, una mala interpretación de la Escritura dentro de su contexto. Pero si usted busca a un presbiteriano, un bautista, un pentecostal e inclusive un metodista, ambos van a llegar a una conclusión, o todos van a llegar a esta conclusión, que el bautismo no es necesario para la salvación del creyente. Unos van a discutir, no, tiene que ser por inmersión, va a ser por infusión, va a ser por aspersión, pero a la hora de la salvación, todos le van a decir a usted, no es necesario para la salvación del alma. ¿Y qué cita bíblica buscarán? Buscarán la cita que encontramos en Lucas capítulo 23, versos del 39 al 43, que si me acompañan se los agradeceré. Lucas capítulo 23, versos del 39 al 43. La Escritura dice lo siguiente, y esto es con referencia a aquellos dos criminales que fueron crucificados, uno a cada lado de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este criminal no tuvo oportunidad de bautizarse. Es más, Jesús no se desclavó y le dijo, mira, para ser salvo hay que bautizarse, así que te tengo que desclavar, llevarte al Jordán, bautizarte y después que te claven otra vez y me claven a mí y ahora sí. No, eso no sucedió así. El criminal muere y es salvo sin necesidad del bautismo. O sea, el bautismo no es necesario para la salvación. Y tanto un presbiteriano, un bautista, un pentecostal o también un metodista estarán de acuerdo que el bautismo no es necesario para la salvación. Pero continuaremos discutiendo que el bautismo pueda ser por inmersión, por aspersión y también por infusión. ¿Por qué? Porque tenemos errores doctrinales, pero no herejías. Herejía sería
decir que el bautismo sí es necesario para la salvación. Eso es una herejía. Y es interesante que aquí allá en Lehigh hay una iglesia que predica que tienes que creer en Cristo, pero también tienes que ser salvo, tienes que bautizarte para ser salvo. Porque malinterpretan lo que Marcos escribió en el Evangelio con respecto a la predicación del Evangelio. Aquellos que crean y sean bautizados serán salvos. Cuando se malinterpreta la palabra de Dios, se pueden llegar a errores doctrinales, pero también se pueden llegar a herejías. Yo puedo llamar a alguien hermano, aunque tengamos diferentes puntos doctrinales con respecto a un error. Pero no puedo llamar hermano a aquel que ha agarrado un error y lo ha transformado en una herejía. No puede ser mi hermano. En la otra cara de la moneda, la mayoría de los cristianos considera de que la salvación, como lo dije ahorita, el bautismo no es necesario para la salvación. Otro de los errores doctrinales que tenemos es con respecto a el perdón de pecados. Hay unos que dicen, bueno, Cristo perdona tu pecado, pero tú tienes que hacer obras para continuar siendo salvo. Para ello, malinterpretan Filipenses capítulo 2, verso del 12 en adelante, diciendo que la salvación es por fe. Tú pierdes la fe, pierdes la salvación. Otros dicen que la salvación es por obras. Dicen que es por fe, y si la fe se pierde la salvación. Pero la herejía sería creer que la salvación es por obras. Porque la misma escritura dice no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. De una manera u otra, tanto los que creen que la salvación debe de ser por fe, y se pierde, tanto los que piensan que la salvación es por fe, pero no se pierde, llegan a la misma conclusión que la salvación es por fe. Aunque unos por una mala interpretación llegan al error de pensar que se pierde y otros que no se pierde. Pero ambas no llegan a la herejía de pensar que la salvación es por obras. No por obras para que nadie se gloríe. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1, la escritura dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Le está hablando a cristianos, para que no pequen. Ya esto no es un pecado con respecto a nuestra vida antes de Cristo, sino nuestra vida en Cristo. Luego dice: pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Cuando Juan, y leemos toda la carta, nos muestra esta perspectiva, es porque el Espíritu Santo le está enseñando a Juan y a nosotros que nosotros pecamos siempre. De alguna manera u otra siempre estamos desobedeciendo a Dios. Ya no para maldición, sino para educación. ¿Qué aprendemos con eso? Dios utiliza nuestros errores para darnos lecciones, las cuales nos ayudarán en el crecimiento y en nuestra relación con Dios. ¿Qué quiero decir? Algo muy sencillo. Cuando usted no tiene, o por lo menos cuando yo vine a este país y por primera vez me dieron una tarjeta de crédito, mi conocimiento con respecto a las tarjetas de crédito era: yo puedo usarla hasta que yo quiera. Y especialmente cuando me decían: usted tiene $5,000 de crédito y puede pagar $20 al mes. No, entonces hay que usar los 5,000.
Y aunque me tarde una vida para pagarlo, no importa, 20 pesos está bien. ¿Cuál es el problema? El problema fue que me bajaron la cantidad de crédito, el límite de crédito que me habían dado porque lo mal usé. Y después entonces estaba metido en problemas porque los intereses cambiaron. Y yo decía, pero esto no es justo. Bueno, sí es justo porque no me leí las letritas chiquitas donde están las estipulaciones. Y dentro de esas estipulaciones estaba el hecho de que yo no me podía pasar de la mitad de lo que era el límite de mi crédito para mantener un buen crédito. Otra cosa era de que tenía que pagar más del mínimo, no del mínimo. Por falta de conocimiento, por falta de entender lo que era manejar una tarjeta de crédito, me metí en problemas. Hoy en día, cuando me dan una tarjeta de crédito, ¿qué hago? No, espérate, ya no tengo que usar. Tienes 200 pesos, pues entonces solo puedo gastar 100. Y tratar de pagarlo ahí, fielmente. No, puede pagar 5 pesos, no, vamos a mandar 15. Aprendimos. ¿Cómo? Con los golpes. Las situaciones que Dios trae a nuestra vida, mi querida familia, incluyendo nuestros pecados, son para que nosotros aprendamos de ellos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya no nos condenan con respecto a nuestra eternidad, pero sí nos están enseñando a depender de Dios. Y Dios los utiliza para moldearnos poco a poco. Muchas veces nosotros tratamos o utilizamos expresiones como, si yo pudiera regresar al pasado, yo no cometería los mismos errores. Déjeme decirle una cosa. Nosotros regresamos al pasado, si pudiéramos regresar al pasado, y no vamos a cometer los errores que cometimos, vamos a cometer otros peores. ¿Saben por qué? Por nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza siempre está en busca de desobedecer a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa no está en concordancia con Dios. Al contrario, está en desacuerdo y quiere toda la vida desobedecer a Dios. Por eso es que cuando leemos, por ejemplo, la carta a los Gálatas, y entonces Pablo muestra la diferencia entre los que son dominados por la carne y los que son dominados por el Espíritu. Los que son dominados por la carne, pues entonces van a tener como resultado, causa y efecto, las consecuencias de la carne. Y los que son dominados por el Espíritu, lo mismo, causa y efecto, van a tener las consecuencias del Espíritu, o sea, el fruto del Espíritu. Regresando al tema, históricamente la iglesia ha reconocido que hay diferencias que no son esenciales para la salvación. No afectan la esencia de la iglesia. Aunque hay asuntos que afectan la esencia de la iglesia, por otro lado, hay diferencias que afectan el bienestar de la misma. ¿Cuál es la diferencia entre la esencia y el bienestar? Bueno, la esencia es lo que la iglesia es en sí, lo que la iglesia ha creído, ha estipulado como iglesia. Por ejemplo, nuestra esencia es que nosotros celebramos la cena del Señor una vez al mes. El bienestar sería que no la celebráramos. Ese sí afecta el bienestar de nuestra iglesia. Cuando son cosas que no afectan ni la esencia ni el bienestar, podemos negociarlas. Es lo que muchos le llaman lo negociable de lo no negociable dentro de la iglesia y para con nuestro Señor. Otro punto también puede ser la disciplina dentro de la iglesia. Cuando la iglesia va a tomar un acto disciplinario para con un hermano, tiene que tener en mente que la disciplina es para restaurar al hermano, no para castigarlo, porque la iglesia no tiene la potestad de castigar a nadie. Dios castiga, la iglesia no. Dios castiga, los pastores no. Dios castiga, no los líderes de la iglesia.
Por lo tanto, la manera en que la iglesia maneja la disciplina tiene que estar basado en lo que Cristo en su palabra dejó establecido. Esto lo encontramos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Por años, la iglesia ha tenido que esforzarse por mantener la unidad y la pureza de la misma. Sin embargo, en estos últimos años, lo que se ha estado formando es un movimiento ecuménico que pretende neutralizar y relativizar la doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? Ya para el siglo XVIII, el movimiento ecuménico, y estoy hablando de los años 1800, y es interesante que fue los años de un predicador en Inglaterra que llegó a la historia, o pasó a la historia como uno de los más grandes predicadores, que fue apodado el príncipe de los predicadores. Me refiero a Charles Spurgeon. Durante ese tiempo se levantó un movimiento que ha afectado a la iglesia hasta nuestros días. Ese movimiento se llama o se denomina el liberalismo decimónico. Este liberalismo no solamente trae a la mente de los individuos el gnosticismo, y voy a ahondar unos 5 minutos en el gnosticismo. Voy a tratar de sintetizar lo que el sistema gnóstico dentro del cristianismo es y lo que ha sido desde el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles, el sistema gnóstico era: el alma es pura y santa, el cuerpo no. Por lo tanto, lo que no afecte al alma, lo que afecte al alma es lo que debemos de evitar, pero lo que no afecte al alma no lo tenemos que evitar. Basado en esa filosofía, ellos daban rienda suelta a toda clase de actividad que el cuerpo podía hacer, pero que no afectara el alma. Y desde la perspectiva de ellos, como la alma era espiritual, nada de lo que hiciera el cuerpo la afectaba. Y de ahí se daban rienda suelta a un sinfín de vida y estilos de vida que no son tolerados dentro de la palabra de Dios. Y me refiero desde borracheras, pecados de gula, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Robándose unos a otros, mintiéndose unos a otros, y etcétera. ¿Por qué? Porque para ellos el cuerpo lo va a recibir, pero el alma no. Hoy en día ese mismo pensamiento se ha filtrado a la iglesia. Y la iglesia hoy por hoy termina con expresiones como esta: Dios conoce mi corazón, Él sabe que le amo. Por lo tanto, yo no tengo que hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Eso es un gnosticismo disfrazado de cristianismo. Otro ejemplo que tiene este gnosticismo disfrazado de cristianismo es: yo soy libre en Cristo. Por lo tanto, yo decido lo que es mejor para mí. La realidad de todo esto es que en el pasado ser liberal o tener una mente liberal tenía que ver o estaba en concordancia con lo que Jesucristo nos enseñó en el Evangelio de Juan capítulo 8 versos del 31 al 32, donde dice lo siguiente: Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso es lo que ser liberal antes era. Cuando usted decía yo soy liberal, es porque usted estudiaba la Escritura, entendía la Escritura
y eso lo llevaba a practicar la Escritura. Y por lo tanto, vivíamos libres porque la Escritura, Dios a través de su palabra, nos hacía libres. Hoy no es eso. Hoy es lo que yo quiero basado en mi perspectiva, lo que yo anhelo y lo que yo siento basado en mi perspectiva, no en la perspectiva de Dios. De ahí que los padres le dicen a los hijos, vamos para la iglesia, y los hijos dicen, no. No, pues entonces allá usted y Dios. Y no me refiero a los padres que tienen hijos ya conscientes y responsables para con Dios, me refiero a niños pequeños. Fui testigo de iglesias donde el pastor, un gran siervo de Dios, pero los hijos daban mucho de qué hablar. No digamos los nietos. Los líderes también, sus hijos dejaban mucho de qué hablar. Y la pregunta, y no me refiero a adolescentes, me refiero a niños, infantes, que no pasaban ni de los 3 años de edad. Y ellos le decían a los padres lo que tenían que hacer. Y como diría un buen dominicano, ¿verdad? Tráigame ese niño y entonces yo lo voy a civilizar, yo le voy a dar lo que ese niño se merece. Digo esa expresión porque lo he escuchado en varias ocasiones de personas así. Y aunque yo no condono el golpe, la Biblia dice que sí, que cuando hay que usar la vara, se usa la vara. Y si hay que darle un fuetazo, pues entonces se le da y punto. Para mí, desde mi perspectiva, no la Biblia, hay otras maneras para poder disciplinar a nuestros hijos. El liberalismo, como lo conocemos, comenzó con el ataque a los teólogos alemanes, a las dimensiones sobrenaturales del cristianismo, especialmente del cristianismo histórico. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Que el liberalismo ha llegado a tal punto donde ponen en cuestión los milagros registrados en la Biblia. Hoy por hoy, cristianos, que se hacen llamar cristianos, están buscándole la lógica, la ciencia a los milagros registrados en la palabra de Dios. Yo les hago y los reto a contestarme esto en la lógica. ¿Cómo explicarían que un hombre caminara sobre el agua? Y pueda que me digan, no, porque ese hombre era Dios, refiriéndose a Jesús. Pero yo digo, yo no me refiero a Jesús. Yo me refiero a Pedro. Pedro, sin ser Dios, caminó por el agua 2 veces. Una vez cuando iba hacia Jesús y la segunda cuando vino con Jesús de regreso a la barca. Pero eso es lo que tenemos hoy. Cuestionan los milagros que están registrados en la Biblia. Estas personas tratan de reducir la fe cristiana a un código moral y un sistema de valores. Estas personas debieron de abandonar la iglesia, como muchas otras herejías lo han hecho, como en el caso de los mormones, los testigos de Jehová, y etcétera, etcétera. Pero estos no lo hicieron, se quedaron dentro de las iglesias y han influenciado universidades, seminarios y grandes líderes de las distintas denominaciones. Y esto ha producido un gran éxito para este movimiento del nuevo liberalismo, que a consecuencia, a comienzos del siglo XX, aquí en los Estados Unidos, hubo una catastrófica lucha conocida como la controversia fundamentalista y modernista. No sé si ustedes están familiarizados con esas terminologías. Las iglesias locales comenzaron a dividirse. Unos, yo soy liberal, y otros, yo soy conservador. Otros, yo soy evangélico, yo soy modernista. Y en muchos de los casos,
Los liberales y los conservadores hemos coexistido por siglos, como lo son la Convención Bautista del Sur o la Convención Bautista de la Florida y otras convenciones. Pero para otras denominaciones no ha sido así. Hay una denominación que perdió, por así decirlo, o experimentó una separación dentro de su denominación de aproximadamente 1 millón de miembros en 30 años. Una denominación que en 30 años 1 millón de miembros se haya separado de ella completamente. Esta denominación se cataloga o se llama, son nuestros hermanos presbiterianos. Al punto tal que el año pasado la denominación presbiteriana se dividió en 2 grupos. Era una de las denominaciones más fuertes que ha habido aquí en los Estados Unidos. Y porque unos quisieron quedarse conservadores y evangélicos y otros quisieron ser liberales y modernistas, la denominación se dividió en 2. Y para que ustedes sepan un poquito más, nuestra Convención Bautista del Sur va por el mismo camino. Hay unos que se han vuelto bien liberales de forma de pensar y se inclinan hacia esa corriente. Con esto termino. Familia, es sorprendente la cantidad de personas que, por lo visto, casi no están conscientes de la singular teología del liberalismo. Al parecer, la gente sigue creyendo en pastores que no creen en la deidad de Cristo, no creen en la expiación de Cristo, no creen en el nacimiento virginal de Cristo. Y yo sé que muchas personas quedarán impactadas cuando al enterarse que en algunas denominaciones el 80% de los pastores niegan estas cosas. Ustedes pueden que se preguntan, pero pastor, ¿cómo alguien puede ser ministro del Evangelio sin creer estas cosas? La Biblia nos dice en el capítulo 7 de Mateo que en aquel día, y cuando se refiere a aquel día, se refiere al día del juicio, muchos vendrán a mí, dice Jesucristo, y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Y Jesucristo le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Es más, en muchas iglesias muchos ni siquiera saben lo que la iglesia o el pastor cree. Asisten a las iglesias porque se sienten cómodos con la música, con el compañerismo, los eventos, etc. Mas no saben nada más. Al parecer no les interesa saber nada más. Y yo sé que muchos se preguntarían, ¿por qué una persona puede asistir a una iglesia sin saber nada de sus creencias? Mi querida familia, yo mismo me hago esa pregunta, no lo sé. Es mi deseo que conforme vayamos analizando lo que la iglesia es y lo que la iglesia no es, nos unamos más en Cristo Jesús. Nos acerquemos más a Cristo Jesús. Hoy, cuando estaba haciendo mi devocional, y mejor dicho, cuando terminé mi devocional, vi un comentario de un pastor que, utilizando una cita bíblica, puso algo que decía algo como para ser transformado tienes que cambiar tu manera de pensar. Y ponía la cita, ¿no? Romanos 12:1. El problema es que es una interpretación errónea de esa cita de Romanos. Y no voy a predicar de Romanos, ya estoy terminando. Sino que
La cita dice de la siguiente manera: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es Dios quien nos transforma y después cambia nuestra manera de pensar. Él puso que nosotros debemos, para ser transformados, cambiar nuestra manera de pensar. Eso es una herejía. Eso no es un error doctrinal. Y es interesante que muchas veces continuamos buscando a aquellos que están de acuerdo con nuestras perspectivas, con nuestra manera de pensar. Familia, transformémonos en una iglesia que busque a Cristo en su palabra y no a un pastor ni a un grupo de líderes. Transformémonos y mantengámonos unidos en Cristo para la gloria y la honra, no de la Iglesia Bautista Reformada del Ijayacres, sino de Dios mismo. Oremos. Mi amado Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias por esta oportunidad, donde una vez más estamos aprendiendo qué es una iglesia. Mi amado Padre, yo sé que en los días por venir estaremos tocando temas que nos va a poner a reflexionar. Vamos a ser confrontados por tu palabra. Permite, Señor, que podamos crecer en este tiempo, para que cuando tú envíes a aquellos que han de ser salvos, nosotros podamos enseñarles con tu palabra y con el ejemplo. Y así tu iglesia crecerá tanto espiritualmente como numéricamente. Mi amado Dios, gracias. Por los méritos de Cristo oramos. Amén y amén.